mañana, 49 minutos. Estamos aquí en estudios con el ingeniero Rafael Canetti, vicepresidente de la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a todos los radioescuchas. Muchas gracias por venir hasta acá. ¿Qué es la ANI? La ANI es la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Es un organismo creado en la pasada administración y sus fines principales son lo que dice su nombre. Una agencia que busca promover, articular la investigación y la innovación en nuestro país. Ahora, esta iniciativa de crear la ANI surge porque no había innovación, porque no había investigación en nuestro país, o porque había una necesidad, de nuclear en un centro el trabajo que se estaba realizando. Bien, antes de seguir, quiero aclarar que la ANI no hace investigación, no hace innovación ni nada por el estilo. Es decir, la ANI es un agente articulador, promotor, yo diría que más bien es catalizador de la actividad de investigación e innovación que hacen las distintas instituciones de nuestro país. No es que no se haga investigación y no se haga innovación en nuestro país, todo lo contrario. La actividad de investigación y la actividad de innovación tiene largas y profundas raíces en la historia de nuestro país. Hay muchas personas, grupos, instituciones que han venido trabajando durante muchos años. No más que esas personas e instituciones, la sociedad en general y en particular el gobierno, opinaban que debía dársele un nuevo impulso, una nueva fuerza, en un periodo donde todo el mundo habla de la sociedad del conocimiento y todo el mundo tiene claro que el conocimiento, la investigación y la innovación juegan un rol cada vez más activo en el desarrollo social y en el desarrollo económico de los países, ¿verdad? Sí. Muchas veces se habla que países como Uruguay, de las dimensiones de Uruguay, tienen ahí un diferencial. Quizás en niveles productivos no tienen volumen para competir con otros, pero sí desde la innovación o sí desde la investigación pueden marcar un diferencial. ¿Eso es así? Es así, y no es una afirmación que sea perogrullesca, es decir, parece una cosa como elemental, como obvia, pero no lo es así. Recordemos que hace no muchos años había gente en nuestro país que opinaba que precisamente un país pequeño como Uruguay era un país que tenía que comprar el desarrollo hecho, era un país que no tenía que preocuparse por la investigación, por la innovación, sino que tenía que aprovechar la investigación, el desarrollo que se hacía en otros países. Esa afirmación, bueno, yo creo que tuvo resultados muy negativos porque promovió un estado, llamémosle, de parálisis, de enfriamiento del apoyo a la actividad de investigación e innovación. Se hablaba de importar científicos de otros países, de importar científicos soviéticos, ex científicos soviéticos, de comprar las investigaciones ya realizadas. Y la vida y la experiencia mundial muestra que es todo lo contrario, que los países que no se preocupan por la educación, por el conocimiento, por la investigación, no son capaces de desarrollar soluciones locales para sus propios problemas y no son capaces de insertarse en la actividad económica mundial. Está probado que hasta para saber comprar hay que saber de las cosas. Claro. Entonces, hoy es claro para todo el mundo que aquella afirmación era incorrecta y que nuestro país tiene que posicionarse en el siglo XXI con mucho más fuerza en la actividad de investigación e innovación y apostar a una economía de la innovación, apostar también a la solución de problemas locales con soluciones locales. Y es por eso que se le dio impulso a una nueva institucionalidad tratando de apoyar precisamente esas actividades de investigación e innovación. Justamente hay todo un debate sobre la necesidad de dar más presupuesto a las actividades de investigación y de innovación, ¿no? Es un debate que incluso no nació en los últimos 10 años, sino que es histórico ya, y que incluso se llegó a manejar
que en caso de no contar con el presupuesto necesario, cualquier tipo de actividad científica en el Uruguay no prosperaría. ¿Cómo ve usted ahora el presupuesto destinado y la capacidad de capacitarse aquí mismo en Uruguay a los investigadores y también de capacitar en el extranjero? Bien, son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, convengamos en que la actividad local de investigación no solo no está reñida con la capacitación en el extranjero, sino que es impensable que ningún país, y mucho menos un país como Uruguay, tenga un desarrollo local de investigación e innovación al margen del desarrollo mundial. Es decir, también en estos temas hay que insertarse, al igual que en la economía y en muchos otros aspectos del desarrollo social. En estos temas es primordial una internacionalización, una inserción internacional muy fuerte. Entonces, el hecho de enviar estudiantes a formarse en el extranjero no está reñido con formar estudiantes localmente, sino que son dos actividades que no son independientes, son complementarias, que hay que hacer las dos, así como enviar científicos nuestros al extranjero y recibir científicos extranjeros localmente, presentar los resultados de la investigación en foros internacionales. Es decir, nadie en el mundo hoy investiga en forma independiente. Después podemos hablar un poquito, pero una de las características de la producción científica uruguaya, y me refiero a la producción de literatura científica, es que Uruguay es uno de los países del mundo con más alto índice de publicaciones con participación de investigadores de varios países. Es decir, tenemos, si uno mira las estadísticas europeas, las de Estados Unidos y Canadá, es decir, y México, Norteamérica, Europa Oriental, Europa Occidental, Uruguay, respecto a algunas de esas regiones, está casi en el doble de participación de equipos multinacionales en la actividad de investigación. Y eso habla muy bien, habla de una inserción internacional importante. Entonces, las dos cosas son importantes. Actualmente se debate, ¿no?, sobre si es necesario, para administrar mejor los recursos actuales, poder recurrir a la creación de un ministerio que se encargue de ciencia, que se encargue de tecnología. El ministro Ricardo Ehrlich había dicho, bueno, en caso de dar ese debate y concluir que sí, bueno, creemos un ministerio por fuera del MEC, por fuera del Ministerio de Educación y Cultura, pero hay que ver también cómo se manejan con los recursos y la institucionalidad que se le da a ese ministerio, qué tipo de rango se le da a las autoridades y qué tipo de potestades. Sí, vi parte de ese debate o de esa discusión a través de notas periodísticas, vi también la opinión de investigadores sobre el tema, algunos que opinaban, creo que en forma correcta, que crear un ministerio de ciencia y tecnología sería darle un rango superior a la actividad científica y tecnológica. Comparto las apreciaciones del ministro Ehrlich al respecto. Ahora, en mi opinión personal, el tema de un ministerio puede ser importante, pero no es lo más importante. Es decir, el diseño institucional y la forma de gestionarlo tiene que estar al servicio del diseño de la política, es decir, de cuál va a ser la política en ciencia, tecnología e innovación, y no al revés. Es decir, el diseño institucional es un instrumento precisamente para implementar y potenciar las políticas y para gestionarlas, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos un diseño institucional bastante interesante, podría haber otro, podría haber un ministerio, pero creo que primero tenemos que preocuparnos por el fortalecimiento de las políticas y una definición clara, permanente, de cuáles son las políticas, como las que se tienen hoy, y la definición de un ministerio no, me parece que es más secundario y tiene más que ver con la gestión de esas políticas y con su implementación. O sea, trabajar un poco más primero en el contenido para después ver una forma. Exactamente. En particular, ¿cómo es el diseño institucional hoy? El diseño institucional hoy de la gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación y las políticas que implementa el Poder Ejecutivo al respecto, tiene tres instituciones, tres organismos. El Gabinete de Ministros de la Innovación, que es el que define las políticas. Es un organismo político del Poder Ejecutivo, integra
5 ministros y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Define las políticas asesorados por un consejo que representa a la sociedad civil y el Estado, que es el CONICET. Y el tercer organismo, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, implementa esas políticas o parte de esas políticas a través de instrumentos específicos, de programas, planes, fondos concursables, becas, subsidios, en fin, a través de, hoy tenemos más de 30 instrumentos de ese tipo desplegados. ¿Cómo lo hace? Por supuesto, en contacto muy directo con los otros dos organismos, con el que define las políticas, que es el Gabinete de Ministros de la Innovación, y con el organismo consultivo, al cual tenemos que consultar sobre cada instrumento nuevo que desarrollamos, que es el CONICET. Claro. Entonces, ese es el diseño institucional. Es un organismo que define las políticas, un organismo consultivo y un organismo de implementación, un organismo más de carácter ejecutivo, digamos. Podría, dentro de un diseño similar, podría incorporarse un ministerio, pero creo que no es lo central hoy, sino que es el tema de las políticas. Entonces, las políticas hoy tratan de responder a la formación de recursos humanos, por un lado, por otro lado, a otorgar las condiciones materiales adecuadas para que se desarrolle la investigación, por otro lado, al financiamiento del subsidio directo a las actividades de investigación a través de fondos concursables a los cuales los científicos pueden presentarse para obtener subsidio para sus trabajos de investigación, y por otro lado un conjunto de instrumentos que apoyan a la innovación en empresas que hagan investigación, desarrollo, innovación a través de distintas formas, distintos fondos que subsidian innovación de alto impacto, fondos que subsidian pequeñas innovaciones, fondos que subsidian capital humano, especialistas que apoyan el trabajo de las empresas, fondos que apoyan el crecimiento de las empresas con fines exportadores. Tenemos distintas metodologías, metodologías de subsidio y metodologías de préstamo, por ejemplo, en el cual asumimos un riesgo compartido junto con las empresas en las actividades de innovación. ¿Se trabaja también con las empresas en lo que es la comercialización luego de esa investigación, de los resultados de esa investigación? Nosotros ni hacemos investigación ni hacemos innovación. No, pero me refiero, cuando ustedes asesoran a una empresa... No asesoramos a las empresas. Nosotros apoyamos... proyectos. Perdón, no es del todo cierto que no las asesoramos, por ejemplo, en la elaboración de los proyectos. Pero en la actividad propia, en la innovación en sí, en la actividad es propia de la empresa. Claro. Nosotros podemos apoyar esa actividad, pero no con asesoramiento, sino con recursos económicos o con ponerlos en contacto con otros agentes, de manera que puedan potenciarse. El rol nuestro, uno de los principales, es articular. Entonces, precisamente, tratar de articular las distintas formas de apoyo que ha desplegado el gobierno nacional para la actividad de las empresas. Y bueno, en ese rol de articuladores, precisamente una de las principales formas es asesorarse qué mecanismos seguir, con quiénes seguir, etcétera. Pero en la actividad propia de la investigación nosotros no intervenimos. Saliendo un poco del trabajo en sí de la ANI, ¿dónde se está investigando? ¿En qué área se está investigando en Uruguay hoy? Hay un desarrollo importante, por ejemplo, vinculado al sector agropecuario, que muchas veces no es conocido, pero ahí hay mucho trabajo de línea, por ejemplo, que tiene mucho tiempo. Hay un trabajo del software más reciente que también es un poco más conocido. ¿En qué otras áreas hay investigación uruguaya? Creo que es más fácil preguntar en qué áreas no hay investigación. Es decir, porque investigación existe en prácticamente todas las áreas, en mayor o menor nivel, con mayor o menor aplicación a problemas locales o no, pero existe en todas las áreas. Por ejemplo, tú mencionabas la actividad agropecuaria, sí. la actividad de línea. Línea desarrolla bastante investigación es su fin, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, pero también en estrecha cooperación con muchas otras instituciones. Por ejemplo, con el Instituto Clemente Estable, con la Universidad de la República, con el Instituto Pasteur, con el LATU.
hay una constelación de instituciones que por suerte cada vez menos resultan en chacras independientes, sino que se articulan más complementando sus capacidades. Entonces, en investigación agropecuaria, por ejemplo, en aspectos genéticos, claramente tienen una actividad fuerte con el Instituto Pasteur. Uh-huh. En nutracéuticos, por ejemplo, tienen una actividad importante con el Instituto Clemente Estable y el efecto de distintas sustancias sobre la actividad cerebral, por ejemplo. Hay mucha actividad de investigación en aspectos tecnológicos, por ejemplo, en procesamiento de fluentes industriales. Hay mucha actividad de investigación en procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, en telecomunicaciones. Hay bastante actividad de investigación en áreas básicas, en la matemática, en la física, tanto fundamental, la más teórica, como la más aplicada, ¿no? Por ejemplo, en ultrasonido, en física del láser, con distintos tipos de aplicaciones. La actividad de investigación en Uruguay es muy vasta, es muy amplia. Yo no podría hacer una lista taxativa hoy porque seguro que me quedo afuera. Hay grupos muy importantes, por ejemplo, en radicales libres, en la Facultad de Medicina, en biología molecular, en la matemática. Bueno, el país siempre fue destacado, entre otras cosas, porque los recursos más importantes para hacer matemática no son grandes laboratorios y grandes equipos, sino tener gente con ganas y con talento, y el talento, como decía el director del Instituto de Matemática, que fundó el Instituto de Matemática, que era el doctor Rafael Laguardia, el talento es una de las cosas más democráticamente distribuidas que existen. Sí. Y supo encontrar, por ejemplo, a uno de los matemáticos más importantes del siglo XX en el hijo del diariero que le vendía el periódico en la Plaza Matriz, y lo convirtió en uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. Lo que se necesita es eso, son Rafael Laguardias. Uh-huh. Es decir, se necesitan también talentos dedicados a promover el desarrollo de esos talentos, que si no encuentran un campo fértil donde desarrollarse, se pierden. Y bueno, ese es uno de los roles de la ANI, ayudar precisamente a ese tipo de actividades, a ese tipo de catalización. Hay quienes dicen que una forma de medir el desarrollo de un país en lo que tiene que ver con la investigación o con la innovación es la cantidad de patentes que se registran. No sé si es una forma correcta o no correcta, pero es una forma muy difundida. ¿Cómo está Uruguay en ese ranking y qué debería hacerse para mejorar? Sí, no es una forma correcta de medir la actividad de investigación y desarrollo, así como no es una forma correcta medir la cantidad de artículos, así como no es una forma correcta medir la cantidad de investigadores. O sea, hay que medir todo. Es necesario medir la cantidad de patentes, es necesario medir la cantidad de artículos que se publican, ver la cantidad de gente que está estudiando, que está haciendo su actividad de grado, de posgrado, la actividad de investigación y desarrollo al interior de las empresas, etcétera. Es decir, cualquier indicador de eso por separado es parcial. En particular, el tema de patentes refleja varias cosas. Una de ellas es el largo histórico divorcio que ha habido en Uruguay entre la investigación fundamental y la investigación aplicada. A ver, ¿cómo es eso? Sí, que durante mucho tiempo, muchas décadas, la investigación en Uruguay, la que se pudo desarrollar, era básicamente investigación más teórica, en los fundamentos de las disciplinas. En cambio, la investigación aplicada, la investigación tecnológica, por ejemplo, en particular, eso fue una de las áreas más aletargadas, más lentamente desarrolladas, y eso no responde a la voluntad de ninguno de los agentes, ni de las empresas, ni de las universidades, ni de los propios investigadores. Responde a una realidad más compleja, social, económica, que tiene que ver con la actividad productiva, por ejemplo. Entonces, no había mucho interés de los investigadores por realizar actividad aplicada, que se pudiera aplicar en la producción, así como tampoco había una demanda de ese conocimiento en el sector productivo, y eso respondía a un país desarrollado sobre la base de
la sustitución de importaciones, sobre la base del cierre de fronteras a ciertos productos, cierto grado de proteccionismo por un lado, y a que buena parte de nuestra industria se desarrolló fundamentalmente adquiriendo maquinaria, pero sin desarrollar muchas capacidades locales. Eso no es del todo cierto en el sentido de que todo haya sido así, pero ese era el signo principal. Hubieron grandes excepciones, por ejemplo, el Uruguay es uno de los países, no sé si no es el principal país tercermundista exportador de marcapasos, por ejemplo, o lo fue hasta hace muy poco tiempo. Y eso respondió a otra realidad, es decir, a la voluntad de un empresario, de una empresa de desarrollar esa industria localmente, primero con tecnología importada y después con tecnología nacional que se desarrolló ad hoc, que se desarrolló para ese propósito específico. Primero contratando ingenieros locales para hacer el desarrollo local y después contratando a la universidad para, muchos años después, para hacer microelectrónica, para hacer marcapasos, que hoy son computadoras básicamente en un solo chip, y ese desarrollo fue nacional. Entonces, siempre uno puede encontrar ejemplos, pero no era el signo dominante. Nuestro signo dominante era de exportación de materias primas, agropecuarias, etcétera, con bajo componente de valor agregado, especialmente de conocimiento. Nuestra apuesta hoy es la otra, es precisamente apuntar hacia el agrointeligente, hacia el agregado de valor. Tú decías hace un rato, es difícil establecer o enumerar las áreas en las que sí efectivamente hay inversión en investigación. Mejor sería repasar las que no. En las áreas que no, en el debe, ¿por qué motivos hay debe? Como en todos lados, hay áreas que no han encontrado, no han despertado el interés, o por distintas razones no se ha desarrollado capacidades locales de investigación. Ninguna universidad en el mundo, ningún centro de investigación, ningún país es experto en todo. Siempre se complementan porque las experticias están focalizadas. Es una actividad humana, no es una actividad hecha por robots, responde a una realidad más compleja. Lo que nosotros queremos hacer hoy, por ejemplo, es identificar algunos de estos temas. ¿Por qué? La actividad de la agencia está iluminada, por decirlo de alguna manera, del punto de vista de la orientación política, por un documento que es el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que es donde los ministros que integran el Gabinete Ministerial de la Innovación definieron los grandes rumbos de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. En ese documento se explicitan áreas estratégicas en las cuales el país necesita focalizar actividad de investigación y de innovación y de desarrollo. En algunas de esas áreas hay capacidades locales. Más bien, capacidades locales hay en todas, pero en algunas hay capacidades más fuertes, como puede ser, por ejemplo, en informática, y hay otras áreas donde las capacidades locales son más débiles. Por ejemplo, en cadenas agroindustriales hay aspectos, por ejemplo, vinculados al riego, que no se trata solamente de hacer construcciones de obra civil para riego, sino de pensar más en el sistema, a nivel de sistema de producción, y el riego vinculado al sistema, al suelo, al sistema de producción, etcétera. Y ahí seguramente es un área donde tendremos que buscar fortalecernos, porque tiene mucho que ver con nuestro futuro. Sí, más sobre todo ahora con el cambio climático, los efectos sobre el suelo, ¿no? En geofísica es otra área también muy vasta, que involucra conocimientos muy diversos, y que bueno, que cualquier explotación de nuestros recursos naturales con valor agregado, con incorporación de conocimiento, va a requerir un desarrollo más fuerte
de esa área, ¿no? Por poner dos ejemplos. A veces se dice, bueno, Uruguay debería apuntar sus baterías a determinados sectores y la investigación apuntarla a esos sectores que son los sectores de mayor interés o de mayor desarrollo en Uruguay. ¿Es así o debe existir la diversidad? A mí me preocupa mucho cuando se plantean esas disyuntivas que creo que son falsas, irracionales y que en general lo que terminan buscando es el apoyo a un sector al cual uno es amigo, digamos. Nunca Uruguay hubiese desarrollado marcapasos con ese criterio. Por ejemplo, ahí está. La apuesta a la diversidad es fundamental. El conocimiento necesario para desarrollar cualquier actividad en la sociedad del conocimiento es muy amplio. Si uno no sabe, si uno no tiene desarrollo en historia, en filosofía, no es capaz de reflexionar sobre nosotros mismos, que somos los principales actores en el desarrollo social. Nosotros tenemos que pensar en un desarrollo con equidad social y con inclusión social. Entonces tenemos que cuidar todos los aspectos. Entonces las disyuntivas sobre si lo que hay que hacer es investigación fundamental o investigación aplicada, investigación básica o investigación tecnológica, investigación o innovación, todas esas disyuntivas, bueno, y por supuesto, si a lo que hay que apostar es a la investigación, es al agro o a la informática, si a la electrónica o a la biología molecular, todas esas disyuntivas son absurdas y a lo único que conducen es a pensar que con la voluntad se puede transformar la realidad simplemente y que la realidad depende solo de la voluntad, ¿no? La realidad es mucho más compleja, debe ser abordada en forma multidisciplinaria y las grandes innovaciones uno no sabe por dónde van a venir, ¿no? Las grandes invenciones, los grandes descubrimientos uno no sabe por dónde van a venir. Si fuera así, no serían innovaciones, no serían descubrimientos, ¿no? ¿Qué ejemplo hay de país exitoso en esta materia? Que digamos que sabe conjugar bien la investigación, primero los estudios sobre la educación, la investigación y el desarrollo. No sé, se habla mucho del caso de Israel, del caso de Chile. Hay muchos ejemplos. Yo no me ataría a ninguno. No hay un modelo que pueda aplicarse. O sea, yo creo que hay que aprender de todos los modelos, pero en particular hay que mirar bien algunas experiencias como la israelí, la finlandesa, la neozelandesa, también algunos aspectos de la Unión Europea. Por ejemplo, para la Unión Europea tiene hoy el 7º programa marco, ¿no? Ese es un programa marco para todos los países europeos de investigación y de innovación. Hay una cosa que resulta curiosa, los grupos uruguayos y latinoamericanos en particular pueden participar de esos proyectos de investigación como si fueran socios europeos. Y uno dice, Europa con tantos problemas económicos, ¿por qué se dedica a invertir en apoyar a grupos uruguayos o argentinos o chilenos o brasileros? La visión de ellos va mucho más allá, va a una integración del conocimiento, porque ellos saben que hay muchos temas, y la vida lo ha demostrado, los proyectos lo han demostrado, que hay muchos temas en los cuales nosotros podemos aprender, pero también hay muchos temas en los cuales nosotros podemos aportar. Y eso a la larga significa para Europa una integración internacional mucho más fuerte, pero también tener la capacidad de apropiación del conocimiento para transformarlo en desarrollo social y productivo. Nosotros tenemos que aprender también de esas cosas. Pero repito, Finlandia, Nueva Zelanda, Israel, Europa en general son modelos a tomar en cuenta y de los cuales yo creo que de cada uno de ellos tenemos muchas cosas para aprender. Canati, para terminar, mucho se habla sobre la educación en nuestro país, si hay una crisis en la educación, si no hay una crisis en la educación, si hay que modificar el modelo de educación. Usted que está vinculado a la última etapa, digamos, a los profesionales que ya están desarrollando investigación, ¿cree que hay una crisis? ¿Cree que hay que cambiar la manera de educar a los jóvenes? ¿Habría que apuntar hacia otro lado para conseguir estos objetivos de los que venimos hablando? Yo creo que sí.
Sí, y lo digo como educador, no lo digo como... Porque innovador o investigador no se hace uno a los 25 años. Supongo que se empieza a hacer cuando empieza la educación más primaria, ¿no? Sí. Hoy le ponía el ejemplo de Rafael Laguardia. Sí. No conozco completamente los detalles de la historia. Creo que este diariero le vendía las soluciones de los problemas de ajedrez a Rafael Laguardia. Y Laguardia se interesó por este hombre y le preguntó si podía hacer algo por él. Era un judío inmigrante de Rusia de aquella época. Él dijo no, que ya estaba muy mayor, pero que tenía un hijo que le gustaban las matemáticas, que de repente podía hacer algo por él. Este muchacho no había hecho la educación primaria, no formal. Había estudiado, no sé, sería en aquella época con los padres o en la vieja Rusia. No tenía título de secundaria ni nada por el estilo, pero se lo llevaron a la Facultad de Ingeniería a trabajar en matemáticas un tiempo. En Uruguay no podía estudiar, porque no tenía sus certificados. Pero terminó en la Universidad de Princeton, donde pudo hacer el doctorado directamente. Y se convirtió, Misha Gotlar, se convirtió en uno de los matemáticos más importantes del siglo XX. Mi pregunta es, ¿cuántos talentos estamos desperdiciando? Entonces, yo no podría dar en 5 minutos una visión global, detallada, en particular porque me supera, porque no me siento en condiciones de decir exactamente qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, todo lo que habría que hacer. Pero lo digo como educador, porque soy profesor en la Universidad de la República. Creo que tendríamos que reflexionar sobre cómo modificar la educación, reflexionar mucho más y dar pasos muy concretos y muy rápidos, cómo modificar las formas de la educación en la nueva época. Ingeniero, gracias por estos minutos. No, mucho gusto. El ingeniero Rafael Canetti es el vicepresidente de la ANI.